a los medios de comunicación locales, regionales, estatales y nacionales, me permito leer una acusación directa en contra de José Manuel del Río Virgen, candidato a la Diputación Federal del Distrito de Papantla. Delitos graves que afectaron mi persona y salud de mi hijo, quien por su intromisión quedó en estado de invalidez. Yo, Eunice Merari Méndez Fernández, con 36 años de edad, con domicilio en la calle 5 de Mayo, en la congregación de Aguadulce del municipio de Papantla, he conservado la presente carta de denuncia en sentimiento que riñen entre el perdón y la impotencia, al saber que la impunidad es un monto sagrado entre quienes ejercen el poder que nuestro sistema político actualmente les ha conferido. No soy más que una ama de casa que lucha por la sobrevivencia de la familia, que no acata más que usar este medio de que la esperanza evite que un despreciable sujeto concentre más poder en la ignorancia de la gente sobre sus más bajos instintos. Me dirijo a quienes aún creen en su buena fe. Paso a narrar los siguientes hechos. 23 de septiembre del 2004, en la carretera Chote-Aguadulce, concretamente en el tramo conocido como Los Columpios, fue embestida la vagoneta de modelo trazado en la que viajábamos por una camioneta marca Chevrolet tipo cabina y media, color azul, conducida por el sujeto Pedro Guevara, dándose a la fuga hacia el potrero. En el percance resultó lesionados su servidora Eunice Merari Méndez Fernández, de 26 años, mi hijo Julio Antonio Olarte Méndez, de tan solo 6 años de edad, mi hija Marcella Verónica Olarte Méndez, con apenas 6 meses de nacida, mi hermana Iraísa Adela Méndez Fernández, de tan solo 17 años de edad, mi mamá Verónica Fernández Carmona, con ahora 61 años de edad. El más grave fue mi hijo Julio Antonio Olarte Méndez, quien apenas contaba con 5 años de edad. Todos ocupantes en la vagoneta. Pedro Guevara era chofer de José Manuel del Río Virgen. En ese tiempo era candidato a alcalde de Tecolutla 2004. A pesar de haber huido, tuvo la mala suerte de ir acompañado de una dama con nombre Sara Lucas, quien por el impacto del accidente no pudo escapar del lugar de los hechos, siendo retenida por mi hermana Iraísa Adela Méndez Fernández, razón por lo que el chofer tuvo que dar la cara para enfrentar las consecuencias legales de este accidente. 4 o 5 días después de los hechos, logré hacer contacto con el candidato José Manuel del Río Virgen, quien por teléfono se mostró con un tono amistoso, caballeroso, invitándome a que me trasladara a su oficina que tenía en Tecolutla para establecer el mecanismo de cómo iba a ayudar económicamente para pagar los medicamentos, la operación, la hospitalización de los heridos, pero principalmente por el afectado que era mi hijo, Julio Antonio. Confiada en su palabra, me trasladé a Tecolutla, donde luego de varias horas de a pesar el Señor me recibió, pero en aquellas palabras respetuosas que había escuchado por teléfono, solo quedaron los recuerdos, pues físicamente me encontré con un sujeto grosero, altanero. En vez de ir al grano con el asunto, me llevaba ante su persona, me empezó a decir otro tipo de cosas que nada tenía que ver con el accidente que me había provocado su chofer Pedro Guevara. Antes de que yo pudiera reaccionar, el señor cerró la puerta,
se abalanzó sobre mí, tapándome con una de sus manos mi boca y con la otra agarrándome mis partes íntimas de mi cuerpo. José Manuel del Río Virgen, como un animal en celo, me violó, imponiendo su fuerza de varón en la debilidad natural de mi cuerpo, que aún resiente los efectos del accidente donde yo salí también severamente golpeada, y aunque no tuve fracturas, el dolor duró varios días en mi cuerpo, me duró por semanas y meses. Terminada su sucia asquerosidad fechoría, José Manuel del Río Virgen externó una carcajada frente a mi rostro. Este es el pago que te doy por tu accidente, el de tu pinche familia, y corre de mi cuenta de que no recibirás ni un solo centavo por este percance carretero. Y que además, si te atreves a denunciarlo, lo que acabo de hacer, tus pequeños hijos pagarán las consecuencias. Y con sus toscas manos me empujó hacia la puerta, y en esos momentos mi cabeza me daba vueltas, la impotencia se apoderó de mí. Lo único que hice fue caminar trastabillando rumbo a la terminal para regresar a Papantla y posteriormente a la comunidad de Agua Dulce. En medio de una contienda de lágrimas que dejaron de brotar en mis ojos ante tanta porquería que me había ocurrido, mi familia me esperaba con buenas noticias, pero sobre todo con dinero en las manos para seguir el tratamiento de mi pequeño hijo, quien desde el día que fue hospitalizado en Poza Rica, esa misma noche, los médicos lo trasladaron al hospital del Iste en Veracruz para evitar su deceso por la urgencia de una operación que solo en aquella ciudad podían realizar, cuyas tomografías se hicieron en el Hospital Naval de esa ciudad. El dolor de ver a mi hijo gravemente lesionado, con una de las informaciones de los médicos de que podría quedar paralítico o incluso fallecer en el intento por salvarlo, hizo que me guardara en lo más hondo de mi corazón la asquerosidad violación que sobre mi persona había contenido José Manuel del Río Virgen, entonces candidato del alcalde de Tecolutla por el partido Convergencia. Todo lo que este nefasto señor me dijo antes de echarme a su oficina después de haberme violado se llevó a cabo cual si fuera una maldición. El responsable del accidente, Pedro Guevara, fue detenido y procesado por estos hechos. Sin embargo, gracias a las poderosas influencias de su patrón José Manuel y un truculento abogado que contrataron, logró salir del reclusorio libre y sin haber pagado un solo centavo de gastos médicos ni a daños del vehículo. En la fecha aún creo que trato de un proceso simulado, pues no es posible que ante tanta evidencia haya sido absuelto. Para eso sirve la autonomía del Ministerio Público y de los jueces. José Manuel del Río Virgen terminó su periodo de presidente municipal y años más tarde se postuló como candidato a la Diputación Federal del distrito de Papantla, logrando ganar el cargo gracias a una larga lista de mentiras que expuso a los derechos de este distrito y por supuesto no cumplió. Posteriormente, este sucio sujeto
había buscado 2 veces ser alcalde de Papantla, siendo en las 2 ocasiones despreciado en las urnas por sus lectores papantecos. El partido político Convergencia, ahora llamado Movimiento Ciudadano, es propiedad de Dante Delgado y a pesar de ello no creo sea la misma materia despreciable del sujeto apellido del Río Virgen. ¿Por qué hasta ahora saco a reducir esta historia del accidente que sufrí con mi familia y de la violación que sufrí en manos del asqueroso José Manuel del Río Virgen? La respuesta es simple y sencilla, porque casi 11 años de estos hechos, mi vida ha cambiado de manera dramática. En aquellas fechas, antes que ver el daño hacia mi persona, lo que me aterraba era el futuro de mi pequeño hijo, Julio Antonio Olarte Méndez, de quien todos decían no aguantaría la operación que le debería de hacer, que además de muy arriesgosa, su costo era de mucho dinero, un dinero con el que no contaba. Sin embargo, con el apoyo de mi familia, de mis padres, de mi hijo y de mis amigos, se lograron hacer 2 cirugías en el pequeño cuerpo de mi hijo, la primera en México, en el Hospital 20 de Noviembre, otra en el 2013 en el Hospital Fausto Dávila Solís de Poza Rica por medio del CRIT. Por cierto, debo agradecer y dar gracias a Dios que por la instalación del CRIT en Poza Rica durante la administración del factor Fidel Herrera Beltrán fue una tabla de salvación que me ayudó a mantener la rehabilitación de mi pequeño, a que en las próximas vacaciones de verano del 2015 le volverán a hacer una nueva operación para quitarle unas grapas que aún tienen en ambas piernas y que lo mantiene aún con cierto grado de discapacidad, que espero en esta denuncia pública que hoy hago contra José Manuel del Río Virgen, en contra del prestigioso chofer Pedro Guevara, a que tenía bajo su orden y que fue culpable de este accidente. Sobre el tema de violación hacia mi persona, espero muy poco, porque sé cómo es la justicia en Veracruz y en México. El castigo por el atentado sexual hacia mi persona solo se lo dejo a Dios. Y estoy segura que este delito lo pagará con alguna de sus hijas, esposa o hermanas, si es que las tiene. Pero en caso del accidente que hasta la fecha dejó graves secuelas en mi pequeño hijo, espero que el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, que su señora esposa Karime Macías de Duarte, se solidaricen con mi problema y me ayuden económicamente a resarcir todo lo que he gastado por la operación realizada a mi hijo, o en su defecto que intervengan ante la instancia correspondiente para que la cirugía que le falta se lleve a cabo de manera gratuita. Pero por otro lado, la intención de esta declaración que hago en los medios de Veracruz es que conozcan la verdadera personalidad de José Manuel del Río Virgen,
del candidato a la Diputación Federal del Distrito de Papantla del partido Movimiento Ciudadano, pero que antes fue el partido Convergencia, con el cual logró ganar la alcaldía de Tecolutla en la administración 2001-2004. Una prueba de su ambición es que a pesar de sus derrotas sigue en la política, en el mismo partido político, con una egoísta terquedad de conquistar los recursos municipales de la señorial para Papantla. Quiero desenmascarar públicamente este nefasto, repugnante político para que ya no siga haciendo daño a gente inocente, humilde, como en el caso de mi persona y de mi familia. Cuando se sustituyó este accidente, tuvo todo para poder apoyarnos y atender con más influencia política a mi hijo Julio Antonio Olarte Méndez, que las lesiones provocadas por el percance carretero, pero no lo hizo, se ensañó con su fuerza de varón, violándome sexualmente, y para rematar su fechoría, hizo uso de su influencia para liberar al chofer Pedro Guevara de todos los cargos, dejando en completa indefensión tanto justicia como económica. Ante ustedes, respetables medios de comunicación, doy a conocer estos señalamientos en contra de José Manuel del Río Virgen, a quien cada uno de sus eventos de campaña le restregaré en cara frente a sus seguidores que gracias a sus influencias mi hijo Julio Antonio Olarte Méndez estuvo a punto de quedar paralítico por no tener el dinero para las respectivas cirugías médicas. Sobre el caso de mi violación sobre mi persona, lo tomaré como una pesadilla de mi vida que por supuesto ya ha sido superada sin necesidad ni psicólogos ni de medios, simplemente ante tantos infortunios personales que me han tocado vivir, de lograr y sobrevivir por necesidad y mantener firme y tratar de buscar bienestar de mis hijos, Julio Antonio Olarte Méndez, a quien le truncaron su infancia, su juventud, y a mi hija Marcella Olarte Méndez, quien afortunadamente salió herida de heridas menores. A todas las organizaciones les pido no claudiquen en el pequeño de hacer perder en este nefasto señor de nombre José Manuel del Río Virgen, pues se tendrían que lamentar graves desgracias. A la policía les ruego su apoyo para recuperar con el apoyo del derecho de gastos que he rogado, pero ya no le vía penal, pues donde quiera que se pinche sale ya. Pues estoy consciente que esta acusación sería en forma y provocara el odio y la furia de este señor, quien seguramente tratará de vengarse de alguna manera,
Sin embargo, estoy dispuesta a enfrentarlo con la única bandera que puede utilizar una madre. Aún a lo peor de situaciones, el amor de mi hijo. Atentamente, una servidora, Eunice Merari Méndez Fernández.